El primer póster se titula Proyectos Perfiles, clasificación de pacientes con VIH según comorbilidades e índice de Charlson, y lo presenta el doctor Melchor Riera del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer a la organización que nos hayan escogido para este póster oral. Este es un proyecto que lo que pretende es ver si somos capaces de clasificar a los pacientes que vienen a las consultas para después decidir si requieren un tratamiento personalizado. Entonces, nosotros tenemos un gestor clínico que empezó en el año 85-86 como una base de datos de VIH, que posteriormente en el 98 ya empezó a ser un gestor clínico donde hacemos la asistencia diaria, la hacemos a través de este gestor clínico. Y inicialmente cada hospital, aunque era el mismo gestor clínico, cada hospital tenía, digamos, su base, y a partir del año 2020 juntamos las bases de datos y hemos conseguido, pues, chupar todos los datos desde las bases de datos de laboratorio, de atención primaria, de los tratamientos que se administran a los pacientes, tanto tratamientos VIH como no VIH, etc. Con todo esto, lo que hicimos fue ver los pacientes en seguimiento en las unidades de VIH en las Islas Baleares, intentarlos clasificar por perfiles. Se consideró perfil crónico los pacientes que presentaban 3 o más ENOs o los que tuvieran un Charlson igual o superior a 4, considerando SIDA igual a 1, porque esto es un tema que si consideramos igual a 6 esto nos desvirtúa mucho. Se consideró perfil psiquiátrico los pacientes que tenían patología psiquiátrica, un trastorno mental grave, incluyendo síndrome de dependencia crónica al alcohol. Perfil de bajo riesgo, los pacientes no incluidos en grupos anteriores, y perfil de diagnóstico reciente, los pacientes que habían sido diagnosticados en el último año. Aquí podéis ver que esto es como el escritorio donde vemos a los pacientes. Veis que aquí hay todas las enfermedades oportunistas que ha tenido el paciente, todas las patologías no relacionadas, aquí los hábitos tabáquicos, alcohólicos, las citologías que se les han realizado, las vacunaciones y todas las visitas de los pacientes. O sea que es una base de datos que incluye todo lo relacionado con VIH y todos los tratamientos no relacionados con VIH y bueno, las resistencias, etc. O sea que es una base de datos amplia. Y esto nos permite, por ejemplo, la paciente que hemos visto antes, que tenía un EPOC, que tenía un perfil crónico, porque había tenido criterios de SIDA, etc. Entonces tenía más de 3 comorbilidades y tenía un índice de Charlson de más de 8, por tanto la clasificamos como paciente crónica. En total se han evaluado 3.598 pacientes de los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer, Inca y Manacor. Las características de los pacientes se muestran en esta tabla, que es un poco las características de los pacientes que vemos en las consultas. Una media de 50 años, de predominio varones. El número de comorbilidades, veis que la mitad no tiene un 40% no tiene ninguna comorbilidad, pero un 60% tienen una o más comorbilidades. Y esto es del Charlson modificado, teniendo en cuenta el SIDA como 1. Vemos que con esta clasificación cumplieron criterio de perfil crónico 563 pacientes, que es un 15%. De ellos, 259 presentaban un Charlson de 4 o más y 561 presentaban 3 o más comorbilidades.
había bastante buena correlación entre el Charlson y... Completaron el perfil de diagnóstico reciente solo 51 pacientes, consideraron un perfil de bajo riesgo 1.531 pacientes y perfil psiquiátrico con un trastorno mental grave 113 pacientes. Finalmente hubo que incluir un perfil mixto, que eran fundamentalmente pacientes psiquiátricos que también tenían criterios de otras comorbilidades. Si vemos aquí la tabla, vemos las diferencias entre los diferentes perfiles. Los pacientes con perfil crónico tienen mayor edad, 60 años, cambian algo en el número de comorbilidades, en el número del Charlson. También hay diferencias en cuanto al estadio CDC, que aquí un porcentaje más importante tenían criterios de SIDA. Los perfiles de bajo riesgo pues son los pacientes más jóvenes, y los pacientes, por ejemplo, con perfil psiquiátrico son pacientes con edad media de 51 años. Vemos que curiosamente no muchos de ellos tienen factor de riesgo de... Bueno, un 42% tiene factor de riesgo de antecedentes psiquiátricos, de adicción a drogas por vía parenteral. Y vemos aquí un poco que realmente hay diferencias importantes entre cada una de las categorías, ¿no? Entonces, realmente parece que esto nos clasifica bastante bien unas categorías que son diferentes unas de otras, ¿no? En conclusión, es posible clasificar los pacientes de VIH en base a las comorbilidades del índice de Charlson. Esto puede permitir una asistencia más ajustada a las necesidades. Al comparar los pacientes de los diferentes perfiles se aprecian importantes diferencias en cuanto a edad, género, lugar de nacimiento, grupo de riesgo, estadio del CDC, tiempo de seguimiento. Implementar otros cuestionarios o escalas, por ejemplo, escalas de fragilidad o escalas de Bartel, puede ayudar a definir mejor estos grupos para después poder decidir qué necesidades de asistencia tienen. Y los pacientes de todos los perfiles tuvieron un número de visitas anuales similares y todos presentaban un buen control virológico. Si veis en la anterior, realmente el porcentaje de pacientes que tenían cargas virales indetectables era prácticamente igual en todos los grupos, excepto los pacientes con un diagnóstico reciente, pero incluso con los pacientes con perfil psiquiátrico, que son probablemente los más difíciles, más de un 95% tenían cargas virales indetectables. Esto es todo. ¿Algún comentario? Doctor. Felicidades, Melchor, por la iniciativa y por este estudio. Mi pregunta es si esto va más allá ahora. A partir de ahora, en base a los perfiles, si podéis, por ejemplo, el perfil más simplificado, prolongar los controles, ¿no? En lugar de cada 6 meses al año, o los perfiles más complejos, que la frecuencia sea más frecuente, o el subgrupo más difícil de tratar, pues que sean candidatos a tomar medicación long-acting, ¿no? O sea, ¿este análisis os va a hacer cambiar la práctica clínica? Sí, yo creo que si no lo hace, pues no servirá para mucho. Entonces, un poco la idea es que los pacientes con perfil crónico creemos que hay que hacer una asistencia compartida con primaria más activa, y esto ya lo hicimos en un proyecto piloto y vemos que es posible hacerlo. Hay pacientes de 80 años que no tiene sentido que los citemos si están bien del VIH con regularidad, sino que probablemente se beneficiarían más de un control por su médico de cabecera. Pero sí que los pacientes con perfil psiquiátrico, con problemática social o con adicción activa, pues estos pacientes sí que probablemente requerirán un seguimiento más activo, y los pacientes con perfil bajo, pues un poco dependiendo de sus preferencias, ¿no? Yo creo que este debería ser un poco, yo creo que el modelo a seguir. Muy bien, pues muchas gracias, Melchor. Nosotros.